Buenas tardes, don Paco Lamilla, que hoy lo veo todo peinado después de con una semana de retraso. Nos dio tiempo a ti a peinarte y a mí a afeitarme la barba. No sé si Hombre, es no por aguantaste, no aguantaste los primeros rayos del sol con la barba. Esto no nos lleva a ningún lado. No somos Esto no nos lleva a nadie, ningún tío. lado. Es decir, y así mal vamos. Yo quise poner guapo también porque hoy tenemos una persona que de esto sabe mucho de Lean y de gestión de personas, compañera tuya, creo, y ya hay comentarios. Saludos, Sancho, desde Lima, Perú. ¿Qué Anda, tal, no me digas Cristian? que entonces hemos acertado, ¿no? Con el Hoy, tío, canario. Hoy hemos acertado. Nos engañamos, nos equivocamos en la fecha, nos equivocamos no solamente en la semana. Unos estaban en el bar de enfrente, luego no. Esas salas que te creas. Bueno, no sé, no lo tengo claro, ¿eh? Sí, ahora Tú me dirás. empecé a emitir y era en el canal no le diera al play aún, pero bueno, no pasa nada. Sobre la marcha, que tengo que decir que hoy... Activa los comentarios, Anso, que se Sí, olvidas. hola, también Bueno, es que si no me voy a poner a hablar con todos. Venga, va, Paco, vamos al Al tema. tema. Hasta Xesco nos está viendo. Pues debe ser Bueno, por muy bien. Lorena Cabanas, ¿no? Puede ser, puede ser. Pues nada, Cuéntanos. aparte es que es un lujo, porque, bueno, un lujo y una justicia, ¿no? Porque va a ser la primera mujer que esté en nuestras charlas y no va a ser la única. No, lo haremos. Haremos que tengamos siempre el mismo número. Si no, yo me voy. O sea que ya sabemos cómo va el tema. Igualmente. Pues nada, sí. No sé si Lorena andará por ahí, pero Lorena es compañera mía desde hace mucho tiempo de Batallas Lean. Contamos batallitas Lean en diferentes foros, desde el clúster en las formaciones del clúster y de aquí de automoción de Galicia y luego en algún curso privado que hacemos también. Ahora estamos inmersos los dos en el aprendizaje del kata para poder dar mucha guerra con Pero, esto, que es algo tremendamente importante y sobre todo que para Lorena, como su papel de Human Resources, pues tal vez es más importante todavía, ¿no? Pero bueno, siempre la mejora continua hace falta este improvement kata y este coaching kata. O sea que, mira, ahí está. Hola, Lorena. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Bien. a ver, Bien te veo. contarme a mí en qué vamos a hacer publicidad. ¿En qué líos estáis metidos ahora? ¿En qué cursos privados estáis metidos los dos? Y que sé que sois profes o eso creo y que le estáis dando mucha caña a la gente. Por lo menos Paco se queda muchísima caña. A ver, ¿en qué estáis metidos? Lorena. Dale tú, Lorena, que a mí ya me da la risa. Pues ahora en el curso superior de Lean Manufacturing con PIA, que ya empezamos a principios de marzo. Ahora está Paco y Marcelo, otro compañero nuestro, creo que le toca este finde. Correcto, Marcelo de Crack, que es un crack. Correcto. Sí. Y ahí, o sea, terminaremos en junio. Y después empezamos una cosa muy chula, porque es la primera vez que la vamos a hacer y la vamos a hacer juntos, que es Lean Kata en el CEAGA. Pues Además sí. Súper interesante. En los cursos hacen de expertos, seniors, juniors, lo que es todo este tema de los cinturones, que lleva muy de moda el Lean Six Sigma, ¿vale? Pero el CEAGA tiene un desarrollo de expertos Lean y lo divide también en cuatro cursos, en 4 cinturones, por decirlo así, y estamos para hacer toda la gestión de proyectos, pero con metodología Kata, como dice Lorena, y va a ser muy chulo. Estamos ahí preparando cómo vamos a hacerlo para poder darle el mejor valor y integrar una herramienta que yo creo que va a ser muy poderosa en los próximos tiempos. Somos Muy una poderosa. potencia en Galicia en tema de Lean, ¿no? Porque contarnos qué es CEAGA para la gente que no lo sepa, porque por ejemplo mi buen amigo Cristian nos está viendo desde Lima, Perú.
hay gente de México, hay gente pues de fuera de Iberoamérica y que no sabe qué es CEAGA. Entonces, cualquier de los dos, la invitada Lorena, por ejemplo. El CEAGA es el clúster de empresas de la automoción de Galicia. Paco y yo, bueno, los dos somos sector automoción y el CEAGA pues al final agrupa pues un determinado número de empresas que se acogen o que se agrupan con ellos y bueno, hace muchas actividades de relación, de networking, aparte de otros muchos proyectos. Y entonces tienen un curso de formación que llevan no sé cuántos años impartiéndolo. De Pues hecho, creo que sí, yo creo que desde 2010 diría yo que se hace, si no antes. Porque el clúster de la automoción de Galicia cogió como pilar fundamental de desarrollo de competitividad el Lean en el año 2007 y a partir de ahí pues se ha hecho diferentes programas con los principales actores y las empresas hasta llegar al punto de que casi todas estaban ya desarrolladas y abrieron el programa de Lean Pyme, que es muy interesante también. Yo tuve la oportunidad de participar en un proveedor para hacer el desarrollo en proveedores. Por esto de la cadena, de completar toda la cadena de valor de automoción, hay que contar también con los proveedores de los proveedores, ¿no? Por decirlo así. Y entonces va extendiendo un poco la cadena y la filosofía Lean. Y yo creo que hasta el año 2007 se empezó a tener este paraje. De todas formas, a mí me consta que ya las relaciones entre Citroën y Toyota eran anteriores a 2007 y había como un flujo ahí de visitas, no sé si continuas, pero sí que había visitas a las plantas de Japón de Toyota para solucionar problemitas que iban surgiendo y poco a poco eso supongo que llevó a que en 2007, pues en ese momento Grupo PSA diese el paso de instaurar la filosofía, ¿no? Una filosofía por la que hoy tenemos a Lorena, no nos vayamos por las ramas, que empezamos a hablar de CEAGA, de clústeres de Citroën y perdemos el foco, Lorena. Entonces, la pregunta clave, ingeniera de organización industrial, jefa de recursos humanos o responsable o Human Resources de el grupo GKN. Entonces, ¿qué hace una chica como tú, una ingeniera como tú sería la pregunta en un lugar como este, ¿no? Pues en GKN ya hay precedentes, porque de hecho la responsable de recursos humanos, fue durante muchos años, era ingeniera también, y creo que ingeniera de organización. Y otra persona que ahora no está en recursos humanos, pero lo estuvo, yo creo que también no era ingeniera, era una carrera técnica, Rosana, que estuvo como responsable de formación y desarrollo. O sea que allí no es realmente algo tan raro. Pero en mi caso vino de hecho por mi paso, valga la redundancia, por el Lean. Claro. Porque una vez me dijo una amiga que dijo, si no te gusta tu trabajo, haz el trabajo que te gusta. Y de hecho, cuando yo desempeñaba el rol de líder de mejora continua en fábrica, el espectro era tan grande que yo traté de hacer lo que más me gustaba. Y lo que más me gustó pues, fue la formación, la relación con las personas, los proyectos con personas. Y entonces yo creo que eso, al final, fue lo que hizo que en un momento dado en el que el equipo de recursos humanos se quedó cojo porque se fue gente, o sea, faltaba gente. Yo conocía la fábrica y me ofrecieron la oportunidad. Aquí, Anso, lo importante o lo diferencial, tal vez, no sea que un ingeniero o una ingeniera acaben vinculados a los recursos humanos. Al final, las personas que están en producción, y a lo mejor eso es algo que no quedó claro en la anterior charla, son las que mejor conocen a las personas realmente.
¿sabes? Al equipo que está trabajando. Aquí también el tránsito creo que es de mucho valor y tal vez un poquito así no habitual, es el paso de la mejora continua o del Lean bueno, lo digo desde una perspectiva, a lo mejor no de la perspectiva que a lo mejor tenemos Lorena y yo, que nos parece súper lógico, ¿no? Muy, muy lógico. Pasar de una responsabilidad de mejora continua, de Lean, incluso si quieres llamarlo de mucho enfoque en las productividades, acabar desempeñando un rol en recursos humanos, ¿no? Para mí no es tan extraño, pero yo creo que la clave diferencial sí que estriba ahí, no tanto que un ingeniero o una ingeniera, y más si está relacionado con producción, acabe en trabajos relacionados con recursos humanos e incluso a liderar los recursos humanos, porque al fin y al cabo conocen francamente bien al personal, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de hacer un buen trabajo en este sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero creo que una cosa que se están equivocando... Al menos en la automoción, quiero decir, Anso. Eso Sí. es muy habitual que la gente de producción acabe tal vez en responsabilidades de este tipo, ¿eh? Pero yo estaba muy frustrado y estuve a punto de empezar la carrera de ingeniero industrial este año. Eso que te la regalan casi en alguna universidad por ahí, ¿no? Y dije, joder, porque me falta. Y hablando con Juan Carlos me decía, no te preocupes, que los grandes conocedores del Lean son todos sociólogos, son todos, ¿no?, los que dirigen los institutos y al final Lean se trata de personas, no tanto de saber de organización industrial. Sí que al final, si es ingeniero, estás en planta, es más probable que tú sepas cómo tratar a esa persona de esa sociedad concreta, ¿no? Porque la sociedad concreta de dos empresas o de dos fábricas, aunque sean del mismo sector, son dos sociedades totalmente diferentes muchísimas veces y se mueven por inputs totalmente diferentes. Pero sí que es cierto que las empresas que ahora Lean y mejora continua está de moda, siguen buscando perfiles de ingeniero industrial con Lean. No a lo mejor otros perfiles que puede ser, no lo sé, ciclo superior en mecánica con cursos de Lean o con mejora continua, no lo sé, o con un amplio bagaje en la mejora continua. No. Seguimos bueno, un poquito... al final las proyecciones sobre las necesidades o las definiciones de funciones que se proyectan desde la selección de candidatos a lo mejor no siempre son acertadas. Es decir, en el sentido de que, bueno, esto Lorena nos lo podrá decir, porque Lorena, aparte de tener una ingeniería, tiene la especialidad de organización industrial, que ahí ya se tocan, ¿verdad, Lorena, muchos temas que, por ejemplo, los ingenieros mecánicos como yo, que hemos acabado en el Lean, hemos tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Creo que es así, ¿verdad, Lorena? Hay digamos, mucho aprendizaje y muchos conocimientos desarrollados en el foco persona, ¿no? Durante la formación propia de la carrera. Bueno, yo ahí, claro, yo como tú, ¿no? Hace mucho que la estudié, pero no tanto. Realmente había mucho foco sobre la organización de procesos. Sobre la organización. Sí, luego había, pues sí, partes sobre la gestión de equipos, por ejemplo, se tocaban participación temas de personal, democracia la industrial. participación, esa parte Yo creo sí, que pero toda esa parte realmente sí, no es a la que me refería. más, Pero la de Human Resources no tanto, ¿no? Claro. Pero más en procesos, Claro. no tanto en personas. No. Y luego, Anso, hay debates muy interesantes desde un tiempo a esta parte que hablan de que a veces le llamamos, sobre todo más vinculado a la distensión que existe entre Lean y sistema de producción Toyota, que no siempre hay cosas parejas, porque hay una especie de versión 2 del TPS, ¿no? Que podemos llamar el Western Style, pero sí que hay mucho de que el TPS no deja de ser una dimensión real o aplicada a una compañía concreta de la verdadera ingeniería industrial. O sea, de lo que es el Industrial Engineering, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si el marco de conceptos que se desarrollan en la ingeniería industrial son más que suficientes para poder abordar un
con bastante profundidad todos los conceptos del Lean. Lo que pasa que evidentemente nuestros desarrollos de contenidos pues a veces no son los que desearíamos, ¿no? Pero desde muchos puntos de vista y desde muchos países diferentes, a veces se habla de TPS como digamos, algo especial o característico, pero no global, algo como más mimético de la ingeniería industrial. El sistema de producción Toyota no deja de ser más que la ingeniería industrial aplicada. Esto se discute mucho y yo creo que tiene parte de lógica. Cuando coges, evidentemente, todo esto que Lorena nos está contando, ¿no? La participación del personal, la democracia industrial, la gestión de los equipos, las organizaciones productivas en sí, cómo manejar los equipos autónomos y demás. Todo eso, al fin y al cabo, hace un conglomerado de conceptos que te lleva a algo muy similar a lo que podemos denominar pilares, conceptos y fundamentos Lean. O sea, yo no tengo muchas dudas al respecto. Lo que pasa es que también pensando un poco en lo que decías tú, Anxo, o sea, si por ejemplo veo a lo mejor el perfil del sociólogo o ese tipo de perfil más tirando a la persona, a lo humano, cuando estás pensando realmente en un cambio cultural. Entonces, porque va muy asociado y entonces a lo mejor en ese caso sí que es una figura que te puede ayudar a abordar el cambio cultural, la transformación. Yo estoy tomando notas porque tengo que después hacer mis artículos, que es de lo que vivo, no de mi trabajo, pero con lo que decía Paco y con lo que decías tú, Lorena, y yo cada vez estoy más convencido, ¿no? Quiero decir, al final, llevándolo a un símil futbolístico, que no es que me guste ni me disguste, yo creo que el éxito es adaptar el sistema a tus jugadores. Y hay cosas de Lean que te pueden funcionar bien en un tipo de sociedad, un tipo de empresa en concreto, pero a lo mejor hay herramientas de Lean que no vale la pena ya ni pensar aplicar en tu organización porque sabes que los perfiles que tienes no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, yo soy de los que piensa ¿qué valor me puede aportar esta herramienta de ingeniería o de TPS que a Toyota le va muy bien en una filosofía, con una filosofía concreta, pero qué puede aportar a mi empresa? Yo creo que un poco el éxito está ahí. No sé cómo lo veis vosotros desde tu empresa. Sí, pero yo lo que veo es que no tienes que pensar tanto en la herramienta como en lo que quieres conseguir. O sea, realmente lo que quieres conseguir es lo que tienes que ponerte como objetivo y entonces ver qué necesitas para hacerlo. Porque no es en sí la herramienta, sino el objetivo, que pues puedes pensar en la productividad o puedes pensar en, la productividad. Y entonces, ¿qué es lo que necesitas? Si le puedes llamar de una manera o de otra, pero eso es lo que tienes que conseguir. Que al final, muchas veces nos centramos en las herramientas y es que estoy pensando ahora, va a sonar así un poco cargante, pero hay una frase del libro que no desentonará aquí entre Anxo y yo. de Toyota Kata que los propios de Toyota les dicen a una visita, les dicen, la visita les pregunta, el año pasado aquí teníais, pues no sé si era un Kanban, y ahora tenéis pues un FIFO o no sé, lo que fuera. Y entonces el ingeniero de Toyota le dice, es que usamos la herramienta en el momento adecuado para conseguir una cosa. Entonces, cuando vinisteis, pues estábamos, queríamos conseguir esto, ya hemos pasado y ahora pues estamos con esto. O sea, no es la herramienta en sí, sino la herramienta lo que hace es facilitarte el objetivo. Eso es lo que me dijo a mí mi responsable de operaciones el primer día que yo le estaba insistiendo en un tema y ella, que es una chica también, me decía que no lo veía. Y al final se enfadó tanto que me dijo, sí, porque lo dice Lean, ¿no? Es decir, y a mí me quedó grabada la frase porque yo, estaba viéndolo, claro, a lo mejor sin analizar realmente cuál era mi objetivo. Me estaba centrando tanto en la herramienta
y no en el resultado y en los medios o en el personal que dispongo para llevarla a cabo, ¿no? Pero ahí tienes razón con lo que dices tú o sea, adaptarte a tu entorno. Entonces, claro, evidentemente, en función de tu entorno, tienes que pensar cómo hacerlo. Claro, pero sí. Yo lo veo eso fundamental y básico y con el tiempo te vas dando cuenta que es así. Como os dije, traigo preguntas preparadas, ¿no? Esta semana, Madre mía, preparémonos. qué pasada que estudié, ¿eh? Es decir, hablamos de cambio cultural, organizacional o no cambio, ¿no? Entonces, siempre hablamos de las personas. Pero tú estás en un puesto ahí delicado donde controlas el cotarro de las personas en una empresa potente del sector de la automoción, en un que yo denomino Silicon Valley gallego de la automoción, que es una realidad, y hablamos y tenemos un sesgo que cuando hablamos de las personas hablamos del team leader del mando intermedio para abajo. Y cuando hablamos del mando intermedio para arriba, nos referimos a la empresa, que le pedimos implicación. Pero en cambio a las personas, no sé, queremos que en el famoso juego este de la gallina que pone el huevo y el cerdo que pone el chorizo, ¿no? Es decir, no, estamos hablando de que le estamos pidiendo a la gente que sea el cerdo que ponga el chorizo, que lo dé todo, y en cambio de los team leaders, no sé cómo es la pirámide, para arriba estamos pidiendo solamente que la implicación de la organización. Y ahí se queda todo y se diluye todo y no hay estándares en muchas reuniones y las mesas están sin recoger y ¿es así? ¿Lo ves así tú también? ¿Qué perspectiva tienes de este tema? Sí, en ¿Somos parte todos sí. iguales o no somos todos iguales? No, bueno, todos el compromiso iguales, y la implicación, ¿no? El compromiso versus implicación. A ver qué pasa. Es lo que te contestaba en la publicación del otro día, que lo veo, pero lo veo a raíz, o sea, desde los mandos intermedios, sí, para abajo. Y no sé, o sea, ahí no sé muy bien cómo. Yo creo que pedimos cosas diferentes y sí que hay veces que en proyectos concretos es como que los mandos, o sea, los mandos intermedios hacia arriba lo entienden con la necesidad de generar esa involucración y dar ejemplo, o sea, hacer lo mismo que lo que piden, pero en el día a día hay cosas que se pierden por el camino y entonces no pedimos lo mismo de la mitad para arriba que de la mitad para abajo. Cuando dices que se pierden, ¿te refieres a rigor, a consistencia, a coherencia? Sí, ¿A qué te que refieres pedimos más? una serie de cosas, pero que luego nosotros no las cumplimos. Ok. Sí, esa parte sí que estoy de acuerdo con Anxo, que a veces cometemos ese error. Y sobre tu experiencia, Lorena, ¿qué es lo que falla? ¿Y de dónde viene esta situación? Bueno, yo creo que hay veces que realmente no, y va un poco también con lo de la herramienta y lo de conseguir o no conseguir, que no valoramos si es posible. Bueno, todo es posible, pero en un ejemplo, ¿no? Si hay que hacer TPM en una célula o en una máquina, pues hacemos el estándar, decidimos las operaciones que hay que hacer, establecemos el tiempo que necesita la persona para poder hacerlo y luego vemos si encaja o no encaja. O sea, pero si no le da tiempo, no le da tiempo. En el caso, a lo mejor, por ejemplo, de los mandos intermedios, no llevamos tan al extremo esa estandarización y entonces no somos, o sea, yo creo que no controlamos si esas actividades como las del TPM, si las pueden hacer o qué hay que hacer para que las puedan hacer. Esa parte. Entiendo.
ya lo damos por hecho de que sí, que como dice, lo tienen que hacer, como si fuera un... No nos ponemos en... escribía yo que falta un poco de empatía profesional, ¿no? Cuando hablamos de personas, ¿qué le pedimos a las personas laboralmente dentro de la organización? Es decir, que hagan equipo. ¿Qué es eso de hacer equipo, no? Yo lo que le pido a la gente es empatía laboral. Es decir, pásalo, joder, es que el turno anterior dejó esto así, pues yo también lo dejo así. O hicieron, no le dio tiempo a cambiar el molde de inyección. Bueno, pues sí, el próximo día yo tampoco y ya ¿no? La ambigüedad, por un lado, para mí es uno de los desperdicios más grandes que tiene Lean y después dentro de que no se trabaja tanto, para eso están los estándares, pero debería ser en mi opinión, junto con la energía, otro de los desperdicios que se debería tener en cuenta. Y por otro lado está el tema de la empatía laboral, ¿no? de hacer equipo realmente. El Kepner Trigo que yo lo sigo, en su libro, creo que es el directivo racional, decía, o el nuevo directivo racional, su teoría es, los equipos funcionan porque llegan al éxito o el equipo, primero se llega al éxito y después el equipo funciona, ¿no? Que es totalmente diferente. Yo creo que hay equipos que llegan al éxito, en cambio se llevan mal. Pero yo lo que busco en las personas es que exista empatía entre... Y esa empatía lo bautizo como liderazgo. La palabra bidireccional la aprendí de Diego, del ex-PIA, que estáis ahora con el curso, como comentabais, pero yo ya voy un poquito más allá. Ya hablo de liderazgo transbidireccional, es decir, que tengas la capacidad de poder hablar para arriba, para abajo, pero también para los lados, en el sentido de que la comunicación dentro de los equipos, creo, Lorena, que tiene que ser fundamental, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que pues, yo estaba pensando un poco en lo que decías y yo creo que a veces también, como digamos que en la base de la pirámide, que son las personas que están realmente en la fabricación, que en las empresas de fabricación es pues de lo que sobreviven, ¿no? de lo que comemos. Como ahí tiene todo que funcionar y tiene que salir porque las piezas se tienen que fabricar y se tienen que fabricar al menor coste, siempre hay mucho más enfoque sobre esa zona. Entonces, es como que después pues se da por supuesto y bueno, pues por ejemplo, en el caso de los mandos intermedios que yo decía, bueno, pues ya irán peleando, remando, porque al personal de fabricación sí que tenemos que darle, o sea, sí que tiene que haber esos estándares, tiene que haber para que las cosas funcionen. Tiene que haber esas instrucciones, esa forma de trabajar, porque si no, no funciona bien. Y sin embargo, en el otro es como que a veces lo dejamos un poco que lo vayan haciendo como puedan. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, Lorena, yo creo que eso yo creo que tiene que ver con lo que decías antes, del enfoque en la herramienta. Cuando nos enfocamos en la herramienta, entonces lo que estamos es focalizándonos en la producción, pero no en lo que soporta la producción. Y a veces nos olvidamos de que también tiene que haber estándares en otros sitios. Y eso también tiene algún punto cultural. Yo por lo menos en Japón sí que aprendí que esa cultura que tienen los japoneses del detalle les lleva a que todos los ámbitos de la organización vayan con los mismos niveles de exigencia, porque saben que son vasos comunicantes, aparte del nivel de detalle de todo, ¿no? Que en todos tiene que ser muy detalle, con muchísimo detalle. Y eso yo creo que es fundamental en ese sentido. Y también es relevante porque a veces hay equipos de soporte que no acaban carburando bien con el valor añadido, o lidiando o maridando bien con el valor añadido que se consigue en fabricación. Somos mucho más exigentes en esa frontera de lo que somos en otros sitios, cuando realmente a veces es muy importante también. Incluso en algunos negocios, por la tipología de negocio, incluso mucho más importante que puedan tener una fabricación residual, ¿no? Y que tengan, por ejemplo,
mucha capacidad de innovación o de desarrollo de producto y tengan valor añadido en otro sitio, ¿no? Esto, por ejemplo, en las farmacéuticas pasa mucho. El equipo de producción que están ahí alimentando una célula no es una gran cantidad de gente, no es el foco. El foco está en cómo conseguir que esa célula pues vaya creciendo y después tengas un cambio de dos, 3 semanas o un mes, que sea lo más óptimo posible para seguir la siguiente célula objetivo, pero ha tenido que trabajar todo el equipo del laboratorio antes, ¿no? Pues ahí sí que hay un desarrollo muy, muy importante de estándares en una zona que parece no ser muy, muy coherente con la fabricación a escala, ¿no? O masiva, por decirlo así. Sí, Yo puede creo, ser que yo, la yo, herramienta, el foco de la herramienta sea lo que comenta Lorena, claro. Eso sí estoy de acuerdo. yo creo que muchas veces la disciplina del cambio también, como quien que sé que a ti no te gusta, Paco, la expresión disciplina, prefieres ¿cómo es el término que usas? No sé si... La eficiencia en el cambio, ¿no? O el cambio Bueno, eficiente, sí, bueno, la pero disciplina no me va mal tampoco, quiero decirme. Es algo que bueno, yo creo que me es más parece fácil lógica y... practicar la bueno, en Incata es fundamental. Es practicar la de arriba para abajo, pero nos cuesta mucho de abajo para arriba. Quiero decir, a nosotros dar una orden de disciplina o hacer un estándar, poner en marcha un estándar, es más fácil hacérselo a una persona de planta que decirle a tu propio jefe, no, mira, las reuniones tienen que ser de esta forma, la productividad tenemos que buscarla de esta manera, estamos perdiendo mucho tiempo o deberíamos bajar más a plan. Quiero decir, cambia, ¿no? Bueno, eso es disciplina, eso es disciplina. Eso, pues la verdad es que nos limita mucho. Es más fácil hacer la disciplina en un sentido que hacerla en el otro, porque al Bueno, en ese final... sentido, y yo creo que Lorena con esto estará de acuerdo, que hemos hablado muchas veces. A veces hacemos demasiado lean y poco kaizen. O se ha hecho muy poquito kaizen antes de llegar a un nivel de lean, ¿no? Y digo kaizen en el sentido que Masaki Mai lo reconocía, ¿no? Que es todos los días, todos los lugares, todas las personas. Eso es la verdadera mejora continua. Si no se hace en todos los lugares y todos los días y involucras a todas las personas, realmente sí estás jugando algo, a mejorar algo, pero no creo que estemos en la misma sintonía para un camino de excelencia, en absoluto. Por eso hace falta esa disciplina y hábito que nos menciona pues, muchas veces la herramienta 5S, ¿no? Pero va mucho más allá. O sea, de hecho, también es un tema que hemos hablado muchas veces con nuestros alumnos, ¿no? En Toyota no, es muy difícil encontrar... En la gestión japonesa hablar de 5S es complicadísimo, pero ya en Toyota solamente hablan de 4. Quiero decir, la disciplina y el hábito, que es la quinta, ya está allí. Es decir, ya es algo que viene de serie, porque si no ya no te metas a trabajar allí, porque no hay tu tía. O sea, dimitirás, es lo que va a suceder. Dimitirás. No hace falta ni que te expulsen, ni que te echen, ni nada. Dimites porque no eres capaz de llegar a ese nivel de disciplina y hábito que se exige para tener una carrera internamente muy, 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 muy prolífica, ¿no? Muchos recorren todos los eslabones de la jerarquía hasta llegar a jubilarse. Es muy, muy interesante esto. En el desarrollo de personas. Supongo que dentro de tu departamento también tienes unos KPIs, unos indicadores pues que me causan mucha curiosidad saber cuáles son, ¿no? Es decir, la tasa de rotación, bueno, supongo que la tasa de accidentes laborales es lo fundamental, que sea cero. Sí, lo que pasa que, bueno, seguridad está fuera, es área propia, no está con Vale, recursos prevención, humanos. pero ¿cuáles son tus indicadores en un departamento como recursos humanos, en una empresa como la vuestra? Pues, bueno, la tasa de rotación sí, pero ahora mismo nuestro caballo de batalla es el absentismo. Por ejemplo, también el porcentaje de cumplimiento de nómina. Y ahora, sobre todo, estamos trabajando en la explotación y en los datos, tener los datos en el ya, es en lo que estamos trabajando.
Pero tener los datos en el momento que se necesitan. ¿Pero datos de planta o datos de personas? Los datos de personas, pero cualquier tipo de datos, de contratos, Ah, vale. Sí. A nivel Que de tenga que ver humanos. a nivel de recursos humanos, ¿no? Entonces, has apuntado el absentismo sin querer crear debate y vamos, porque nosotros, por ejemplo, una empresa mucho más pequeña, pues estamos sufriendo lo mismo, es decir, tenemos una tasa de absentismo bastante alta. No sé, Paco, tú cómo lo ves, Lorena, quiero decir, ¿se está convirtiendo en algo generalizado o que está fallando la motivación? ¿Cuál creéis? Sin meternos en temas políticos, porque al final cada uno seguramente tiene sus ideas y sino metiéndonos solamente vamos a hacer la autocrítica para adentro, ¿no? Es decir, ¿por qué no somos capaces de enganchar a esa gente y que venga? Lo que digo yo muchas veces, mira, ¿no estás motivado? Venme a decir lo que hago mal. Ven a cazar Pokémon, en vez de con el móvil, me vienes a decir dónde tengo los desperdicios en fábrica, me haces una lista, ¿vale? Y yo contento. Porque aparte suele ser muchas veces la gente más crítica, pero ni con esas se consiguen motivar, ¿no? Es decir, ¿podemos hacer algo más para dentro de las empresas para revertir esta situación, que parece que es generalizada? Hombre, hacer está claro que sí. Y ahí también yo creo que hay un componente cultural que probablemente tenga que ver mucho pues con la empresa. O sea, yo creo que tienes que abstraerte y ver un poco la situación que hay, incluso pues las generaciones que están trabajando. Es que, o sea, creo que es un tema complicado porque creo que lo es y sí que hay mucho trabajo por delante que hacer. Lorena, hablabas antes del absentismo. Yo siempre he tenido el absentismo como un indicador de despliegue de transformación Lean, en el sentido de que el aproximador de mejora continua debería hacer que el aproximador o el indicador de absentismo descendiese porque la gente se ve más implicada, como antes decía, no sé si más comprometida, pero por lo menos más implicada, y tendería a bajar, ¿no? Esto es lo que nos dice, no sé si tú también lo piensas igual que yo en ese sentido, si crees que la transformación Lean implementada de manera correcta, siendo respetuosa con el desarrollo de las personas, hace que al final el absentismo pueda verse mitigado. Hombre, yo creo que sí, porque cuanto más una persona se sienta a gusto en el sentido que estamos hablando, con su trabajo, más va a querer ir a trabajar. Y está claro que siempre va a haber una parte que está relacionada con cómo se gestiona la salud. Pero sobre eso, bueno, se pueden hacer cosas también, pero bueno, es más complicado. Pero sí que hay gran parte, y ahí es lo que hablaba un poco con el componente cultural. Claro. De trabajo de la empresa. Sí. Y luego también las circunstancias temporales que estamos viviendo a día de hoy. No sé, Anso, tú comentabas, no sé, supongo que creo que podemos compartir que en estas situaciones, por ejemplo, en el sector de automoción, de arrancar y parar por culpa de toda esta crisis de suministro de semiconductores y de chips y demás, y también cómo nos están llegando los planes de fabricación casi a veces al extremo, hace que haya mucha regulación, muchos ERTES, ¿no? No sé si crees también que los ERTES están apuntando también a que, digamos, otra tendencia, ¿no? Es decir, este indicador de cuanto más ERTE hago, más absentismo tengo al final. No sé si opinas. Yo por lo menos estoy viendo que hay una tendencia en ese sentido. Estamos cada vez, llevamos unos cuantos meses o incluso semestre en el que nuestros indicadores de absentismo están subiendo en el sector, no hablo solamente de... Sí. En el sector industrial hablo, el sector industrial. Yo creo que hay un cambio cultural, creo que alguno de vosotros lo estaba apuntando, y dependiendo la zona y dependiendo las tasas de paro,
esos cambios, ese asentismo puede subir o puede bajar, y dependiendo también un poco la bonanza de la economía. Es decir, hay unos factores externos que influyen muchísimo, pues, en el asentismo. Y nosotros, por ejemplo, en el Barbanza, donde hay una tasa de paro, a lo mejor me columpio, pero ni paro es, porque el paro es de un 4% que están en una rotación continua debido al trabajo estacional de las conserveras, que con más de 1000 y pico empleados, aparte los aluminios al lado, las grandes fábricas de España de aluminio que están en Padrón. Entonces entras en un momento donde, claro, hay unas condiciones, hay unos sesgos laborales que existen, por ejemplo, bajándolo al suelo, ¿no? O elevándolo un poco. Un ingeniero que acaba de terminar ingeniería industrial en organización, lo primero ya que piensa es, no piensa en irse para una empresa pequeñita y hacerla crecer y decir, ostras, este es mi proyecto, voy a intentarlo sacar para adelante, este es una pyme de 20 empleados, aquí puedo hacer muchísimas cosas. No, está pensando, joder, quiero trabajar en los más grandes, en GKN, por ejemplo, ¿no? Voy a GKN y ahí, aunque esté de becario o de prácticas, es decir, falta un poquito también esa hambre que tenían nuestros padres o nosotros mismos, ¿no? De los 40 para arriba, pues yo creo que las nuevas generaciones por detrás vienen con menos hambre o hambre en el sentido de ambición. Y yo creo que ahí hay unos factores externos que están influyendo, por lo menos en esta zona. Yo no me explico cómo un chico que hace ingeniería se va de becario a una gran empresa, y cuando a lo mejor hay una pyme, vale, que sí, que es en Corcubión, un pueblo de la Costa da Morte, pero que le da plena capacidad para hacer lo que quiera y construir lo que quiera. No sé, no sé. Lo que pasa es que a lo mejor ahí también yo creo que juega mucho la publicidad, si quieres, de la empresa. Es decir, cómo se publicita o se hace atractiva para que las personas recién acaban de terminar los estudios quieran ir ahí. Porque yo soy sincera y yo quería trabajar en GKN. Cuando después de acabar la carrera, que hice un curso que ahora es máster, que lo organiza Carlos Prado, y uno de los ponentes del curso era una persona que trabajaba en GKN, que ahora está jubilado. Y entonces, pues cuando nos presentó, no me acuerdo de qué era el tema de su clase, pero cuando nos presentó, nos dio la clase, y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Entonces, yo creo que también es un poco, porque sí que entiendo lo que tú dices, y que es una pena además, pero yo creo que necesitan hacer ver esa posibilidad, sí. Pues y también creo, porque yo pensaba lo contrario, pero viendo a las personas, las personas jóvenes ahora, yo creía que eran más de moverse, ¿no? O a lo mejor estoy teniendo un prejuicio, lo estoy diciendo por lo que observé en pocas personas. Pero como creí que querrían, pues empiezo aquí, hago esto, incluso me cambio porque, soy más joven, hay más opciones, y sin embargo me da la sensación de que es lo contrario, que es más... sedentarios. Sí. Yo creo que es un tema complicado porque son circunstancias en tiempos muy distintos. Fijaos, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con, aquí le llamamos la gran resignación, ¿no? Es la gran dimisión realmente en Estados Unidos, ¿no? La gente ha cogido valores y creencias distintas que han hecho que muchísima gente renunciase a su trabajo en Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser una ola que pueda suceder en Europa fácilmente y en las nuevas generaciones. Que no nos olvidemos que de alguna manera pues están viviendo una época de, pues no sé, relacionarlo aquí con el 15M, con los indignados. Es difícil entrar en esas cabezas. A mí se me hace muy complicado, pero sí que creo que
que las empresas van a tener que pelear muy duro por atraer muchísimo Sí. talento. Lo tengo cada vez más claro porque no sé si estáis viendo, por ejemplo, la gran repercusión que está teniendo en la toma de decisiones para trabajar en cuánto son las jornadas de teletrabajo, por ejemplo. O sea, si voy a poder teletrabajar o Sí, sí, no. sí. Ese tipo de cosas antes que no estaban en la receta, ¿no?, de los headhunters. Ahora seguramente sí esté, ¿no?, en la selección de nuevos trabajos. No Es sé, es básico. complejo, es complejo. A veces, yo creo que aquí rondamos más o menos la misma edad, somos tú y yo, Anso, un poco más viejunos, pero que Lorena, pero creo que hay una distancia muy grande a todos los niveles Sí. de valores y creencias que creo que las empresas no va a quedar más remedio que adaptarse. Y no sé si se están adaptando ya, si realmente el paradigma de digitalización viene por un temor de adaptación a lo que sería el nuevo trabajo, ¿no?, el futuro del trabajo. Es complicado, yo creo que es muy complicado. Pero bueno, yo creo que podríamos volver un poco a temas relacionados con Sí, los indicadores que estaba manejando Lorena. Y a mí sí. me gustaría, ya que tienes esa perspectiva de muchos años trabajando en mejora continua en Lean, eh, ¿qué puede hacer el Lean y sus herramientas o sus conceptos o sus principios en el desarrollo de un departamento como recursos humanos que tiene, yo creo que en la organización clásica y supongo que todavía en la mayoría de las organizaciones, la responsabilidad de desarrollar a las personas, con lo importante que es el desarrollar a las personas en una transformación Lean y en un devenir, una jornada, en un periplo Lean? Pues la verdad es que muchísimo. Y de hecho, le comentaba a Ansio que ayer estuve meditando un poco en la sesión de hoy y entonces, para mí creo que es algo que aprendí justo al poco de entrar en el departamento, que es que creo que es o el primer área, o yo creo que sí, que debe ser el primer área donde se trabaje. Cuando estás en una transformación Lean, ya no solo que forme parte del liderazgo de la transformación, sino que sea el primer área en transformarse. Totalmente. Porque va a entender mejor el resto de lo que pasa y porque además son áreas que vienen de procesos muy antiguos, que no están trabajados y que son procesos que justamente, digamos que atacan, o cuando esos procesos no están bien o no salen bien, repercuten directamente sobre las personas. Y entonces al final repercute sobre toda la organización. Claro. Entonces, sí, creo que los procesos, sobre todo los procesos en recursos humanos, es una parte que, bueno, que tiene infinita mejoría como todos, pero que es Y un en tu punto de experiencia trabajo. y en tu caso particular, ¿cuál crees que ha sido el valor más importante que llevaste a ese departamento viniendo de mejora continua? En mi caso creo, o sea, claro, en mi caso Tu concreto mayor fue, aportación de valor al departamento mi como recién aportación llegada de mejora continua. no, es que ahí ya no fue tanto por la mejora continua, Ujú. porque se dio la circunstancia, fue por el conocimiento de la fábrica y de las Ok. personas. Porque yo, tanto por mi etapa de Lean como por mi etapa de, bueno, cuando estuve en planificación, que era fabricación, yo Ujú. conocía a la mayor parte de las personas. Ujú. Entonces, y los procesos de fábrica. Y entonces esa parte creo que fue el mayor valor que pude aportar al departamento. Porque Espectacular. además, o sea, estamos en proceso de cambio, yo creo que le pasa a muchas áreas en recursos humanos, pero como son procesos tan administrativos, como puede ser financiero, por ejemplo, Ujú. pero o sea, el no tener el pálpito de lo que pasa en fábrica, porque estás absorto en tus procesos, en tus tareas, es más delicado que en un departamento financiero, por ejemplo. No, de hecho, Rubén nos comentaba hace un mes que su mano derecha es la persona de recursos humanos en la planta de Eslovaquia, ¿no? Necesita saber que, y yo lo veo también, es decir, aquí dentro de mi empresa, la importancia de que te den un buen feedback. Una persona de recursos humanos que baja a planta
que conozca a todo el mundo, que conozca el entramado y que sepa por dónde pueden venir los tiros, a mí me parece fundamental el papel que en el día de hoy un departamento como Recursos Humanos está o puede jugar dentro de una organización. Y ya no voy al reclutamiento, ¿no? Es decir, ya voy un poquito más allá, instaurando pues o implantando pues... Yo estaba pensando ahora, ¿no? Tenemos asentismo que puede hacer Lean para que esa gente vaya más motivada. Es decir, la importancia de la motivación parte muchas veces del Departamento de Recursos Humanos. Una forma... Yo creo que parte de la cultura de la empresa, parte del Departamento de Recursos Humanos. Eso es como lo veo yo. No sé tú lo que opinas, Lorena. Porque es algo que siempre digamos que se trasladó a través de Recursos Humanos o del Departamento de Recursos Humanos. Pero en el fondo la cultura de la empresa es la cultura de todas las funciones que trabajan en la empresa, no solo de Recursos Humanos. Sí que hay un vaso comunicante, hay vasos comunicantes necesarios, es decir, al igual que debemos estar muy implicados y comprometidos con la prevención de riesgos laborales, la prevención de riesgos laborales también tiene que estar comprometida con la mejora continua, en el sentido de poder encontrar soluciones conjuntamente, no solamente ir por el libro, porque ir por el libro a veces nos deja en una situación muy complicada, ¿no? De no retorno a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que al igual que la cultura del Gemba debe apropiarse de los recursos humanos, también los participantes del Gemba, que están más frecuentemente en él, deben apropiarse también de una cultura de desarrollo de personas, ¿no? Y yo creo que con esta cultura del Gemba, sinceramente, pienso que se anticipan muchísimos problemas. Y anticipar los problemas en este sentido, yo creo que es un valor enorme. Que una persona de recursos humanos pues conozca las condiciones de trabajo, pues es positivo. Pero creo que todo el mundo debe estar implicado y comprometido con el conocimiento de las condiciones de trabajo de las personas que están y cuáles son sus aspiraciones, por ejemplo, como decía antes Lorena, de obtener el trabajo que desean tener, ¿no? Y todo eso yo creo que se puede palpar si hay una cultura de visita al terreno y de observación, ya no digo en ese círculo de ONU, ¿no? De observar constantemente los procesos y ver qué puede haber, ¿no? Pero sí que hay muchísimas señales. Cuando en una reunión de la mañana, de compartir indicadores, compartir objetivos para ver cómo vamos, en una reunión de resolución de problemas, si ves que alguien en el equipo llega tarde, es una señal. Es una señal. Hay que preguntarse, hay que hacerse los 5 porqués, ¿no? Observar y ver 5 porqués. Cuando alguien en el descanso empieza a estirar un brazo, el camino a tomar el café, es una señal. Y eso se ve en el terreno, eso se ve en el Gemba. Entonces creo que todo el mundo debe estar implicado en el Gemba porque es la manera de estar implicado con las personas. Para mí eso es tremendamente importante. Y creo que eso hace mucho más sencillo el trabajo anticipatorio de muchísimas casuísticas que al final se enquistan y generan muchísimos problemas en la organización. Muchísimos problemas. Entonces yo creo que esa es la cultura fundamental del terreno y al mismo tiempo balanceada en todas las funciones soporte, no solamente la producción tiene esta responsabilidad, al igual que como Lorena dice, que no solamente en el desarrollo de las personas tiene responsabilidad de recursos humanos. Creo que hay un convenio entre todos los departamentos para un bien colectivo y un bien común. Y mucho de eso tiene que ver con los principios del Lean, ¿no? En un sistema muy holístico, muy general, en el que las islas departamentales tienen que eliminarse y tienen que servir a un objetivo mayor, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero al final, ¿qué se produce en el Gemba, ¿no? Aparte de los procesos, para mí se produce lo que es más importante de todo es la comunicación. Es decir, hay una estructura piramidal más o menos vertical, pero ahí es cuando alguien se tiene que saltar de producción, se tiene que saltar ya la cadena para ir a la oficina de recursos humanos, es que algo no está funcionando bien realmente. Y esa comunicación es un poco ya no
Yo creo que es clave y fundamental en recursos humanos. No sé si es lo más importante, lo menos importante, pero sí que esa comunicación fluida que se tiene que dar abajo en planta es básica, ¿no? Quiero decir, es un, como decías tú, Paco, es un indicador. Si cada 2 por 3 le están pidiendo una reunión al responsable de recursos humanos, esa empresa tiene un problema. Tiene un problema grave. Tiene un problema por mucha mejora continua que... ¿Por qué? Porque los team leaders o los mandos intermedios o quien sea no están sabiendo comunicar. Y si no saben comunicar, no tienen a la gente motivada. Y si no tienen a la gente motivada, va a subir el asentismo. Y al final entras en ese círculo de Deming que más bien es la carrera de la rata que decía el otro. Sí, es un círculo del diablo, ¿no? Más que un círculo PDCA. Entonces, para mí la comunicación, motivación, la comunicación que pasa ahí, que pasa en el sitio que suceden las cosas, es súper importante. Sí. No sé, Anso, Lorena... déjame que puntualice una cosa, porque cuando yo hablo del Gemba no quiero hablar solamente de la producción. O sea, hay muchos Gembas. Hay muchas aportaciones de valores en muchos sitios, esos deben ser también visitados. No solamente hablamos del valor añadido de una empresa de fabricación, pero piensa en una empresa de servicios o piensa en departamentos de recursos humanos o departamentos de finanzas, como decía Lorena, que ahí hay un Gemba, hay unas condiciones de trabajo determinadas, hay unos tiempos, hay unos estreses, hay unas tareas que a veces llegan pues como llegan, una información que llega como llega, y eso también genera pues otras condiciones de trabajo. Hay muchos Gembas, no nos centremos solamente en que esto del Gemba es un palabra que tiene que ver con la fabricación. No, es el lugar donde se aporta valor. Y hay mucho valor aportado desde la periferia y soportando producción, evidentemente. Sí, perdona, que estabas preguntando a Lorena algo y... No, le quería preguntar si le sube mucha gente a su oficina a dar quejas, porque eso también es otro indicador de si funciona la comunicación o no funciona la comunicación, ¿no? Es decir, si la mejora continua está yendo por el camino correcto. No, bueno, quiero decir, desde que yo llevo allí sí que también es cierto que ha habido, bueno, pues oleadas o en función también de determinadas cosas, pero nosotros también tratamos de que la comunicación sea a través del mando cuando es algo que necesita ir a través del mando, pero si no es necesario que vaya a través del mando, entonces lo mejor es que la persona hable directamente con nosotros, siempre con conocimiento de su responsable, obviamente, sobre todo, claro, si es en fabricación, porque al final estás sujeto a un puesto, pero si no, cuando es directo del trabajador, lo mejor es que hable directamente con nosotros. Y entonces ya es una tarea realmente que le quitas al mando. Y el feedback no es tan importante. ¿Lo tenéis estandarizado? Quiero decir, a mí me parece súper importante, por muy grande que sea la empresa, que el trabajador o de arriba y las evaluaciones de arriba a abajo y de abajo a arriba se produzcan, ¿no? Y que realmente se cree ese clima de confianza. Nosotros incorporamos ahora mismo a un chico, bueno, un señor ingeniero mecánico venezolano para trabajar en planta. Es decir, para trabajar en planta. Entonces, tenemos un estándar que cada 10 días se le da feedback. Es decir, tiene un primer contrato, ahora por convenio no sé si son 2 o 3 meses, y para que el tío no se lleve sorpresas, le cuentas lo que esperas de él, hasta dónde puede llegar ya desde el primer día. Y le dieron feedback recursos humanos y el team leader de su turno. Los coincidían que muy bien en conocimientos, pero a nivel manual pues le falta un poquito de práctica, ¿no? Bueno, no está acostumbrado y claro, y el tío ya dice, vale, pues bien, me interesa el trabajo y ¿cómo puedo mejorar? ¿No? Es decir, vosotros ese feedback con la gente lo tenéis estandarizado, aunque sea, ya no digo mensualmente, sino, yo qué sé, anualmente, semestralmente, trimestralmente. ¿Cómo lo tenéis? Lo tenemos estandarizado y estamos trabajando para mejorar, pero bueno, o sea, desde recursos humanos no hay tanta interacción porque
tampoco seríamos capaces ahora mismo, con los recursos que somos, no seríamos capaces de hacer eso. Pero sí que hemos mejorado el proceso. O sea, hay un estándar de la frecuencia con la que se realiza el feedback, al final es una evaluación de cuándo la persona habla, o sea, el responsable habla con la persona para hacer ese feedback. O sea, sí que se ha mejorado mucho ese proceso, realmente. Aquí yo Paco. creo, Anso, mucho en escalar cosas, ¿no? En escalar por la organización, ¿no? En determinar qué organización me permite comunicarme más ágilmente y mejor, con más calidad, a lo largo de toda la cadena digamos, de colaboradores, ¿no? Evidentemente teniendo la puerta abierta siempre, ¿no? De cualquier, especialmente de recursos humanos. Si alguien quiere, pues de alguna manera, pues tratar un tema más concreto y no tiene por qué recorrer, pues el team leader, el supervisor, el responsable de producción y luego, pues la dirección de planta, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Sí que creo que las organizaciones deben de, y aquí creo que es una aportación muy buena del Lean o de la implementación de la mejora continua, porque da muchas oportunidades para que haya comunicación. O sea, desde todas las rutinas que pueden existir para compartir los indicadores, las tareas a realizar, las problemáticas, las soluciones, todo tiene que estar conectado y son herramientas que facilitan la mejora continua. Yo creo que en muchas circunstancias lo hemos establecido de una manera muy empujada, es decir, las implementamos porque nos generan beneficios, pero perdemos que el foco de que realmente el beneficio que estamos aportando es de que la gente se comunica más. La gente se comunica más. Recuerdo de una visita a Japón, a TSK, que era una empresa muy antigua, centenaria, diría yo, incluso mucho más que centenaria, y compartían, creo que esta historia me la vais a contar alguna vez, Anso, compartían una hora de limpieza todos los días. Sí, sí. Efectivamente, en Japón hay una cultura de la comunicación muy pobre y se comunican de manera muy diferente a la nuestra, por eso llamamos que es pobre, no es que sea ni rica ni pobre, simplemente es diferente a la nuestra. Y se comunican realmente poco en el sentido occidental, ¿verdad? Pero esos momentos de compartir una hora de limpieza entre la jerarquía, entre los colaboradores, operarios y team leaders y supervisores, incluso directores de planta, y comparten una hora de limpieza, es el momento para comunicar todas las mejoras que hay. Entonces, si les quitas esa hora de rutina de limpieza, le estás quitando una ventana de comunicación. Y yo creo que aquí la clave está en que cada organización tiene que saber cuáles son sus ventanas de comunicación. Y yo creo, por ejemplo, mucho en las auditorías como ventana de comunicación. Porque después de la auditoría se cierra la auditoría. Y el cierre de auditoría es pura comunicación. No es la auditoría entendida como el control de las personas sobre el proceso, no, es el control del proceso absoluto. Es decir, ser robusto, de tener estándares robustos y que realmente lo esperado sea lo que vas a obtener todo el rato, ¿no? Eso para mí es la robustez. Pero en una auditoría tienes la ventana de poder comunicarte, de cerrar la auditoría y poder comunicarte y decir, ostras, pero es que este estándar podría hacerse de esta manera y podría ser mejor. Y encima podría mejorar mis condiciones de trabajo o las otras. Y hay gente observando el puesto o cualquier puesto de trabajo, ¿no? Insisto, no quiero decir solamente puestos de producción, sino todo tipo de trabajos y todo tipo de departamentos, observando realmente y poniéndose en los pies de, ¿no? Es como en los zapatos de alguien, ¿no? Entonces, esas ventanas de comunicación, creo que hay muchas herramientas del Lean que parecen aquí que son secundarias y son principales. Es el principal motivo por el que se desarrollan esas herramientas, para favorecer la comunicación. Estoy Totalmente de acuerdo. Sí. Un tema que quería tratar también, Lorena, y ya estamos en la hora y 6 minutos, que es en lo que te damos estipulados, Paco y yo, casi siempre entre 1 hora y 6 y 1 hora y 8, para que veas cómo tenemos nuestros estándares, es el tema de la formación continua, ¿no? Que es decir, es un tema que no hemos tratado y que va muy ligado también a recursos humanos y también va ligado un poquito a la motivación y va ligado también al asentismo y a la comunicación. Nuestra empresa está muy motivada para que la gente se esté formando continuamente y ya no hablo del curso contra incendios obligatorio de prevención que me viene de la mutua a vender, sino que estoy de habilidades blandas, de comunicación, y la gente sigue siendo, por lo menos nos encontramos reacia, ¿no? Y bueno,
ya cuando, como decía Paco, hay muchas señales. Ya cuando primero que te preguntan, ¿pero esto es en horas de trabajo? ¿Nos lo vais a pagar o no? Entonces dices, no, es que no vamos bien con un link, quiero decir. Entonces, para que tú te formes y sí, se paga, vale, tal, pero parece que la formación también y el aprendizaje continuo, que para mí tan básico, y creo que coincidís conmigo, también es otra de las cosas que nos está costando trasladar, ¿no?, a los equipos. Sí, en parte yo creo que hay veces que si me forman porque me forman y si no me forman porque no me forman. Totalmente. Y ahí también yo creo que hay parte de tema cultural. El pensar en si es en mi horario laboral o no, porque claro, a mí esa parte reconozco que a veces me cuesta mucho entenderla. Está claro que tienes que tener empatía por la otra persona y entender sus porqueses. Pero a mí justo con la parte de la formación a veces me cuesta porque, sobre todo, vale, lo que está relacionado con mi entorno, pero no sé, porque para mí formarme es un placer, es algo extraordinario. Entonces, pero bueno, también yo creo que hay parte de los procesos, es decir, de cómo tenemos de robustos nuestros procesos de formación en el puesto, en las necesidades que tiene el puesto, porque cuando es algo, si la persona está a gusto en el puesto y es algo necesario para el puesto y lo ve como algo necesario para el puesto, como para que pueda, o sea, que va a poder trabajar mejor, que va a ser más autónomo, yo creo que desde esa perspectiva lo acepta mejor también. Que también hay parte de trabajo. Al final está relacionado con las personas, la comunicación, la motivación, sí, el liderazgo, bueno, pues está con recursos humanos, no quiero decir, al final está todo metido, sí. Está metido ahí y para mí es el core, ¿no? Quiero decir, las personas al final, y vuelvo a insistir, las personas tanto de medio para abajo como de medio para arriba, porque cuando hablamos de medio para arriba hablamos siempre de la implicación de la organización y ahí están, pues en una empresa pues como la vuestra, pues seguramente que muchísimos, ya no sé si tantos como operarios, pero muchísimos ingenieros, muchísima gente también, y eso creo que tenemos que estar también implicados, tenemos que dar ejemplo y tenemos que ser la lanza, ¿no?, sí. de Y todo luego eso. también yo creo que hay parte de comunicación, de recursos humanos hacia la persona, pero también de los responsables hacia las personas, o sea, porque yo sí que veo que hay veces, a lo mejor que no entienden a la formación a la que van, que es en horas de trabajo y que no pueden ir porque tienen mucho trabajo que hacer y que van, pero a lo mejor van y van pataleando y salen contentos porque les gustó la formación. Entonces ahí también la parte que hablábamos de la comunicación yo creo que también es muy importante. Es decir, que antes de que esa formación se produzca, la persona entienda por qué, a qué va, de qué es y lo va a valorar mucho más. Estoy de acuerdo. Bueno, estamos ahí en el límite ya, Paco. Sí. Y no hay que olvidar tampoco que en los tiempos que corren desmerecer cualquier tipo de formación, evidentemente que aporte valor añadido, evidentemente eso es muy importante. Como decía Lorena, pues la capacidad de aprendizaje continuo va a ser un devenir, una norma en el futuro. Sí. Esto que llamamos el reskilling constante va a ser algo enorme. No creo que nadie que tenga conciencia de que esto está sucediendo pues desmerezca ninguna formación que se le pueda dar, insisto, si tiene valor añadido, claro. Si tiene valor añadido y tiene un buen objetivo, como decía, y una buena razón de por qué se forma a alguna persona en ese sentido. Entonces, bueno, creo que eso debería dejar de pasar si realmente vivimos con los pies en la tierra, tal y como estamos a día de hoy, que la formación es algo tremendamente, bueno, y que es una de las grandes habilidades que los seres humanos debemos tener a día de hoy, y es el aprendizaje continuo, la capacidad de aprender constantemente, es algo que tenemos que empezar a desarrollar, y el que no lo tenga desarrollado va a tener que
que enfrentarse a una sociedad complicada, muy complicada en ese sentido. Yo creo que eso va a se suceder. Sí. Se va la ambición también, ¿no? Nos olvidamos de una cosa antes de despedirnos y darte las gracias, Lorena, por estar con nosotros y compartir valor, ¿no? Y aportar valor y aportar una visión, pues, para mí muy, muy, muy interesante. Aunque hoy nos siguen llegando los comentarios que es una pasada, ¿eh? Es una auténtica pasada. Sí, eso sería interesante, Lorena, que cuando terminamos la charla pudieses entrar en la rueda de comentarios, seguramente puedas intervenir ahí. Yo también lo haré, también al finalizar la sesión, si tengo un ratito, igual que Anso. Vale. Pues, pero tenemos un momento, ¿no? Tenemos momento libro, ¿puede ser o no? Claro, tío, que nos hemos olvidado la anterior vez, nos hemos olvidado de nuestras recomendaciones y esto ya me llena a mí 3 o 4 días de publicaciones en LinkedIn. Pero ya lo dijimos por el chat también cuáles eran. No, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Hay que ir. Venga, Lorena, te damos como invitada, te damos la ocasión de que nos recomiendes un libro, una novela o cualquier cosa que a ti te motive o que te marcase o que estés leyendo o que te apetezca. ¡Qué presión! Te puedo contestar a todo. Pues venga, pues puedes dar 3 si quieres, menos los premios Planeta que no cuentan, que me regala mi madre todos los años. Es el regalo de Reyes de mi madre, el premio Planeta. Gran regalo. No, un libro que me ha impactado muchísimo, lo leí con 18, se titula, el título original es The Power of One y en castellano es La potencia de uno. Es un niño sudafricano en la Sudáfrica es en el año 30, creo que es previo a la Segunda Guerra Mundial. Y para mí es un libro brutal, me lo leí un montón de veces y bueno, me encanta. Y a raíz de ese libro me gusta el boxeo, porque también habla sobre boxeo, y entonces a raíz de ahí me gusta el boxeo. Genial. Qué bueno. Después, a ver, bueno, luego libros que me hayan gustado muchísimo. Ahora estoy leyendo uno o estoy metida... Eso es lo que nos interesa, los de ahora. Y me está gustando mucho. Tienes que repetir que a mí se me ha cortado, por lo menos. Se me ha cortado a mí también. Sí. Estoy leyendo Voces de Chernóbil. Oh. Y es una escritora bielorrusa y son monólogos de personas que ella ha entrevistado que viven en la zona, sobre todo en la zona bielorrusa, que está afectada por la... Supongo muy en la línea del documental, que no sé si está en alguna plataforma, yo lo he visto en su momento, creo que no sé si estaba en HBO. Una serie muy buena también, Chernóbil. Sí. Una serie de 7 capítulos, 6 capítulos, espectacular. ¿Y tú, Sensei Paco, qué? Pues yo tengo un libro fantástico que estoy leyendo de Superfan, que me toca ya llegada de verano, me gusta leer este tipo de libros y estoy empezado hace poquito The Storyteller, historia de vida y música de David Grohl, el guitarra cantante de Foo Fighters y ex batería de Nirvana, que han tenido pues una mala noticia este último mes, que falleció el batería de Foo Fighters en Bogotá, creo que fue. Y es un libro que cuenta periplos de la historia de este grandísimo artista y me está gustando muchísimo, la verdad. Ya era fan, ya me había ganado, pero bueno, me encantan las biografías y las autobiografías, me encantan, la verdad. Eres un melómano también y un grunge total, soy un grunge total. Y aquí tengo la piedra de toque, sin duda. Claro. Totalmente recomendable, por lo menos desde la página 17, o a partir. Que es por donde voy. Yo estoy aprendiendo y como no estoy a vuestro nivel, tengo que seguir leyendo libros que me sigan formando para poder después dar el pego en conversaciones o en otro tipo de foros. Que había aquí un señor, lo voy a poner, que nos quiere invitar a un podcast. Y lo he leído en los comentarios. Alfredo Quito. Quito, sin saludos. Tranquilo, que con lo que me gusta hablar ahí estaremos. Y si Paco, yo y Lorena si hace falta también. Los que haga falta. Vamos toda la trupe ha venido a esta dinosfera. Vamos todos para allá. Vamos todos para allá. Yo estoy leyendo, terminando, volver a empezar
porque me dijeron que un tal Luis Cuatrecasas, que era un tío en España que sabía mucho de Lean y demás. Instituto Lean en Cataluña. Sí. Exactamente. Entonces, es una novelita, bueno, pues, usa el modo de Goltra, ¿no? De contar la historia y cómo transforma pues una empresa que va muy mal y bueno, y a mí pues me gusta, me hace pensar, yo estoy más en la parte de management y estos libros pues me abren un poquito la mente y me dan eso para poder hablar hasta con grandes gente, vamos, como vosotros que lleváis en esto desde que antes de que yo tuviera pelos en la barba. Así que es lo que estoy leyendo. Pues nada, pues Lorena, muchísimas gracias. Paco, despídela tú porque aparte... Lorena, muchas gracias. Nos vemos en breve. Nos queda faena por hacer y ha sido una conversación súper interesante. Como no podía... No ha desmerecido para nada las expectativas y espero que para los que nos escuchan y nos ven algunos, pues que también haya sido así. Por lo menos es con el espíritu con el que lo hacemos. Anso, ¿qué? ¿Volvemos el último martes de mes, este mes? ¿Qué hacemos? ¿O nos quedamos con los primeros de mes? No, ¿no? Sí, depende del presupuesto, como vayamos. Depende del presupuesto. Si lo vamos viendo. En teoría, lo vamos viendo. El último del mes. Lorena. Sí, está coincidido primero, es verdad. Lorena, gracias. Pero muchas gracias a vosotros por invitarme. Al final ha volado la hora, ha volado y me he disfrutado mucho. Pues has batido el récord, que lo sepas, ¿eh? Casi nos pasamos de 1 hora y cuarto. Yo no digo nada. Estos estándares... Bueno, pero la gente se lleva 4 libros, o sea que valen bien. Eso sí, venga. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Chao, un beso. Hasta luego. Chao. Chao, Lorena.